hoy vamos a dedicar un excelente tema y yo creo que es más común de lo que normalmente creemos. Por eso nos acompaña nuestro especialista de hoy. Así es, el doctor Farhat Rezvani está con nosotros. Él es gastroenterólogo y el tradicional aplauso. Así venga, 50 veces, doc. Aquí el aplauso Gracias. Está para todo el mundo. Eso le impulsa, bueno, el aplauso siempre ayuda. Ay, sí, doc. Esto del síndrome del intestino permeable. Bueno, primero explíquenos de qué se trata, para quien no había escuchado hablar del tema, y ya le vamos a ir haciendo más preguntas. Mientras les recordamos, ¿cómo era? 57-000-915, el número telefónico de WhatsApp para sus consultas. Lo primero es, digamos, entender la función del aparato gastrointestinal. Yo siempre digo que la puerta, digamos, donde entran las sustancias más importantes, no solo nutrientes, sino para todo nuestro organismo, es el aparato digestivo. Y una de las funciones más importantes es la digestión. La digestión es agarrar un alimento grande, o sea, eso cuando nos sentamos y nos comemos todo el almuerzo, y convertirlo en sustancias bien pequeñas y nutrientes que se puedan absorber. Entendiendo eso, en realidad la palabra intestino permeable es una traducción que no está tan bien. Es una traducción de un término en inglés que es leaky gut, que significaría como intestino poroso o que es demasiado permeable. Entonces, en realidad el aparato gastrointestinal sí es permeable, o sea, sí permite el paso, pero es selectivo. No deben pasar sustancias grandes, no deben pasar sustancias proinflamatorias, porque cuando empiezan a pasar ahí es donde hay un problema. Y precisamente eso es el intestino permeable, un intestino donde falla esa selectividad, o sea, que antes era como un peaje, esto sí pasa, esto no pasa, y de pronto empiezan a pasar sustancias grandes y sustancias proinflamatorias que pueden hacer daño a todo el cuerpo, no solo a la salud digestiva. Qué curioso, pero entonces, ¿por qué sucede? O sea, ¿cómo es que se llega a tener un intestino permeable? Entonces, una de las cosas más importantes de la anatomía microscópica del intestino, imaginemos que estamos viendo un microscopio, es que las células están pegaditas una contra otra en unas uniones estrechas. Y encima de ellas hay una capita de moco, y esa capa de moco es fundamental. ¿Por qué? Primero porque viven las bacterias buenas de nuestro intestino, nuestra microbiota intestinal, pero además ahí se adosan, o sea, se pegan las enzimas, que las enzimas son como esas tijeritas que cortan los alimentos. Entonces, en el intestino permeable, ¿qué es lo que pasa? Por algunas situaciones, puede ser mala alimentación, pueden ser medicamentos, como por ejemplo los corticosteroides, como por ejemplo los antibióticos, una infección intestinal o malos hábitos en general en el estilo de vida, dietas bajas en fibra, generan que este moco, esta barrera moco, las bacterias cuando no consumen fibra, que ese es el alimento bueno que ellas necesitan, empiezan a destruir ese moco, y entonces esas células se empiezan a separar y empiezan a entrar pedazos grandes de alimentos, de sustancias inflamatorias. ¿Y eso qué puede generar en el cuerpo? Bueno, muchas cosas, pero una de ellas es que el paciente empieza a presentar sensibilidad hacia alimentos, o sea que las situaciones que antes te caían bien ahora me caen pesado. ¿Con qué pasa mucho? Con la leche, por ejemplo, con el gluten, con esas sustancias son las primeras que poco a poco empiezan a afectar, y después, si se convierte en un problema más severo, puede desencadenar en alergias alimentarias o en el peor de los escenarios, el sistema inmune radica, o sea, vive en nuestros intestinos. Entonces este exceso de sustancias grandes puede desencadenar que nuestro cuerpo responda agresivamente, inflame no solo el intestino, sino sustancias fuera, e inclusive es un factor de riesgo para aparición de enfermedades autoinmunes, o sea, donde el sistema inmunológico, en vez de defendernos, empieza a destruir o a dañar algunos órganos que pueden ser del intestino, como en la enfermedad celíaca, en la enfermedad inflamatoria del intestino, pero también fuera, como en artritis reumatoide, como por ejemplo los pacientes que tienen lupus, etc. Entonces, al final de cuentas, muchas enfermedades, no solo el intestino, se relacionan con este problema de intestino permeable. Doc, y si tiene tantas o tantos síntomas que se parecen a otras condiciones de salud, ¿cómo podemos identificar las primeras alertas para ya comenzar a tratar este tema? Entonces, pueden haber muchos síntomas de intestino permeable. Tal vez las más llamativas o las que uno cree más importantes son las intestinales. Es el paciente que cuando come se inflama, que de pronto ya no puede comer todos los alimentos, que ya dice específicamente esto me cae malísimo, este alimento no lo tolero, este alimento me da diarrea. Entonces esto es como el primer síntoma, ¿verdad? Pero si nosotros, por ejemplo, venimos de una infección intestinal, pues nuestro intestino tiene que recuperarse esa infección. O sea, nosotros podemos tener transitoriamente intestino permeable. O sea, si salí del país o me comí un alimento que estaba contaminado y tengo una diarrea, transitoriamente ese intestino va a entrar en esa disregulación, pero el cuerpo humano tiene la capacidad
para recuperarse. Principalmente se recupera si nosotros hacemos bien las cosas. Por eso después de una diarrea uno le dice al paciente, bueno, baje un poco el gluten, baje un poco la leche, coma bastante fibra, hidrátese bastante, porque eso ayuda a que se regenere el intestino. ¿Qué es lo que pasa? Que hay algunos pacientes que tienen malos hábitos de la alimentación por muchos años, o por ejemplo el estrés libera cortisol. Decíamos que algunos medicamentos como los esteroides, inclusive los del mismo cuerpo, o sea, los endógenos, pueden generar este problema. O por ejemplo los pacientes que usan mucho medicamento para el dolor, como los antiinflamatorios, ibuprofeno, aspirina, eso también daña el moco del intestino. Entonces puede ser una condición tan transitoria como tan crónica, dependiendo de los hábitos que tenga la persona y la posibilidad del cuerpo de regenerarse. Aquí vamos a aprovechar el tiempo al máximo. Sus consultas son muy valiosas para nosotros, por eso comenzamos con una de ellas. Aquí dice, hola, en mi caso yo no puedo subir de peso. Pasé de 66 kilogramos a 53 y no subo. El endocrino me hizo exámenes y todo bien. Me dijo que puede ser el estómago que no está absorbiendo los nutrientes. ¿Será cierto? Es posible. Bueno, muy buena pregunta. Además, hablábamos de que en ese moco se pegan las enzimas que favorecen la digestión. Entonces, cuando hay un intestino permeable, cuando ya esa barrera no funciona bien, además afecta la digestión. O sea, que el paciente puede tener problemas para absorber esos nutrientes que el cuerpo necesita. Entonces, se ha visto que sí. De todas formas, una de las sustancias que libera el intestino, que se llaman incretinas, que son hormonas que están relacionadas con el peso, como el péptido YY, u otras sustancias como el GLP-1. De hecho, ahora están muy de moda los análogos del GLP-1, son las sustancias que se inyectan para la pérdida de peso. Realmente esas se producen de forma endógena, se producen en el intestino. O sea, que se ha visto que la disregulación de las bacterias sí puede generar problemas en el peso, ya sea en la ganancia, cuando tenemos problemas de maldigestión o de mala absorción, pero también al opuesto, en los pacientes que más bien dicen que extraño, doc, yo hago ejercicio, intento no comer tan mal, pero a pesar de eso no puedo perder el peso o no puedo estabilizarme en el peso. Entonces todo esto se ha visto como repercusión negativa de las bacterias de nuestro intestino y es como un llamado a atención, ¿verdad? Que no solo se pierde peso o se gana peso pensando en macromoléculas. A veces uno piensa en eso, perder peso, quitar comida, ganar peso, aumentar el aporte de calorías, y muchas veces lo que hay que mejorar es la calidad de la alimentación. O sea, incrementar el consumo de fibra, lo orgánico, frutas frescas, vegetales, hortalizas. Ojalá las frutas que no sean muy altas en azúcar o fructosa. Lo que es muy dulce, mejor evitarlo también. Y pues evidentemente no hacer dietas ultra restrictivas. O sea, todas esas dietas de voy a quitar de toda la carne, voy a quitar de todos los vegetales. No, esas dietas al final restringen la variabilidad de lo que nosotros comemos. Y yo siempre hablo que nuestra microbiota es un ecosistema, son seres vivos. Y esos seres vivos, igual que cualquier bosque, la biodiversidad es muy importante y la diversidad de las bacterias dependen de la diversidad de nuestra alimentación. Entonces, al final de cuentas, para tener un digestivo sano, hay que comer de todo, actividad física, pero sí, efectivamente, el intestino permeable puede afectar el peso, tanto a la ganancia como a la pérdida. Gracias, excelente. Doctor Resvani dice por acá, hola, saludos, a mí se me inflama el estómago con muchos alimentos, padecí de Helicobacter, estoy sin vesícula y ahora se me inflama más que antes. A mí me hace daño los lácteos hasta sin lactosa. Ahora estoy consumiendo kombucha y kéfir de leche y yogur griego casero y no me hace daño a pesar de que lleva leche. ¿Qué le podemos decir a este paciente? Bueno, este paciente muestra, digamos, toda la evolución de una enfermedad de la microbiota que tal vez no se corrige y va progresando. O sea, tal vez al principio estamos haciendo mal las cosas, no estamos haciendo ejercicio, estamos durmiendo mal, demasiado estrés y poco a poco empezamos, qué raro, ahora me estaba cayendo como más pesadilla los alimentos, a veces ya voy más flojillo al baño. Y después, ¿qué empieza a pasar? Que no toleramos algunos alimentos. Usualmente, ¿qué es lo que cae más pesado? Lo que se fermenta más en el intestino, como por ejemplo harinas refinadas, exceso de, digamos, de gluten, trigo, cebada, centeno, exceso de pastas. La leche es un problema porque la lactosa, que es el azúcar de la leche, se digiere con una enzima, que es la lactasa. Los humanos tendemos a ir perdiendo esa enzima con el paso del tiempo, pero cuando hay trastornos de la permeabilidad, la enzima se pierde también. Entonces a los pacientes les cuesta digerir leche. Al principio, después, y dicen, bueno, si la paso deslactosada, tal vez no me siento tan mal, pero como esta paciente ya después ni lo que tenga deslactosado le cae bien. ¿Por qué es esto? Porque uno puede hasta generar sensibilidad o hasta alergia a la caseína, que es la proteína de la leche de la vaca. Entonces en estos casos ya ni siquiera lo deslactosado va a caer bien. Entonces uno busca otros sustitutos, ¿verdad? Si el yogur y el kéfir y la kombucha no le cae tan mal, es una muy buena alternativa, podría utilizarla, pero esto es parte de lo que uno usualmente ve en los pacientes, distensión, gas. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Primero, regenerar la microbiota. El Helicobacter es una de las bacterias que pueden causar problemas. Si ya se eliminó, probablemente yo use un tratamiento pesado de antibióticos y eso también puede haber afectado. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Regenerar esa microbiota intentando tener una dieta muy rica en
fibra, ¿verdad? Que era lo que hablamos, y en ocasiones es necesario recomendar probióticos u otros tratamientos para mejorar la situación de fondo. Doc, una pregunta relacionada con esto y ya casi pasamos a otra de nuestros oyentes. ¿Cuánto tarda en regenerarse la flora intestinal o la microbiota o flora bacteriana, como le decimos popularmente? Eso es increíble porque, bueno, empezando porque en los primeros de 3 años de vida nosotros maduramos o escogemos nuestras bacterias. Es como cuando sale la lista de convocados de la CL. Ajá. Cuando ya sale la lista, los 24, no más o menos, qué tan bien o qué tan mal nos va a ir, igual pasa con nuestro intestino. Nosotros esos primeros 3 años es fundamental, por eso la lactancia materna, favorecer el nacimiento por vía natural, ¿verdad? Las cesáreas aumentan un poco este riesgo, disminuir o evitar el consumo de antibióticos, porque esa es la selección de bacterias que uno va a tener, y si uno está mal apuntado son esos niños que uno ve que desde los 4 o 5 años ya tienen problemas. Ahora, digamos, ya el adulto pues regular, la variabilidad de la microbiota tiene como cierta resiliencia, o sea, no cambia tanto. ¿Qué significa? Que para nosotros, por ejemplo, un trastorno severo de la microbiota, modificarlo, el cambio tiene que ser por el resto de la vida. O sea, hay estudios que después de un ciclo antibiótico, para que la microbiota vuelva a la normalidad, puede tardar hasta un año. Hasta un año, sí. Lo mínimo son 15 días de probióticos después de un antibiótico, pero puede durar hasta un año. Y por eso los cambios tienen que ser sostenibles para los pacientes que ya tienen problemas crónicos. Yo les digo siempre la comparación del bosque, ¿verdad? Cuando un bosque uno lo empieza a talar, empieza a haber disminución de la flora y la fauna, ahí es donde aparece el incendio forestal. El incendio forestal no aparece en un bosque sano, ¿verdad? Cuando ya se da el incendio, ahí entra el médico a través de algunos tratamientos, disminuir esas bacterias y dar probióticos. Pero el probiótico es como una semillita, y si esa semillita la tiramos en una tierra que está árida, que está seca, que no le pega el sol, entonces esa semillita no pega. Igual pasa con la microbiota. Los cambios más importantes para que sean sostenibles tienen que ser por el resto de la vida, o sea, por el resto de la vida, hacer activo, hacer 150 minutos al menos de ejercicio aeróbico, dormir 7, 8 horas y comer al menos 30, 40 gramos, tiene que ser por el resto de la vida si queremos que el problema no esté volviendo y volviendo. ¿Por qué? Por lo que les decía, o sea, la microbiota es muy sensible, pero para que los cambios sean sostenidos tienen que ser constantes en el tiempo. Muy bien, doctor. Nos preguntan por acá, buenos días, ¿cómo se puede tratar la diverticulosis? Tengo 57 años y soy diabética. Entonces, los divertículos son bolsitas, como sacos que se forman en la pared del intestino, usualmente más frecuente en el intestino grueso, y eso es normal con la edad o puede verse después de los 50, 60 años hasta el 50% de las personas. ¿Qué es lo que pasa? Esos saquitos, si nosotros no comemos fibra, si no nos hidratamos, si no hacemos ejercicio, pueden inflamarse o inclusive sangrar. Entonces, ¿qué es lo que nosotros hacemos? Cuando el paciente solo tiene divertículos y no hay inflamación ni sangrado, en realidad no es un problema mayor, pero sí tiene que incorporar fibra y agua. Cuando ya hay diverticulitis, que ya hay inflamación, entonces si la diverticulitis es leve, a veces hay que usar antibióticos, pero en casos muy severos, inclusive requieren cirugía. Entonces, un manejo que puede ser desde lo muy leve, que es nada más cambiar la alimentación y fibra, hasta lo moderado, que es que en ocasiones se requieren antibióticos, o hasta lo más severo, que requeriría una intervención quirúrgica, que eso se deja casi como para lo último, ¿verdad? Eso es como el último recurso, pero el manejo de la enfermedad diverticular por eso es tan amplio, y lo más recomendable, número 1, lo que les decía, lo del ambiente, lo que puede modificar uno, lo que más ayuda, dieta, ejercicio y aumentar el consumo de fibra. Bien, aquí nos cuentan que tuvo bacteria Helicobacter. Ya estoy bien, dice, pero ahora el queso no me cae muy bien, me afecta un poco. Y la leche me gusta, aunque casi nunca la tomo. ¿Qué le podemos decir? Bueno, después de la infección de Helicobacter, es una bacteria muy frecuente, el 60% de la población la tiene. Eliminarla ocupa 14 días de antibióticos y 2 antibióticos, entonces usualmente eso puede generar trastornos de la microbiota. A veces los pacientes con la leche dicen eso. Los alimentos que tienen más lactosa es la leche entera y el helado. Entonces a veces los pacientes dicen, qué raro, Doc, a mí la leche entera, el helado no lo soporto, no lo puedo comer, pero el queso maduro tal vez no me cae mal, o el yogur no me cae tan mal. Usualmente los derivados tienen menos lactosa, entonces eso es lo más usual. Por eso uno le dice a los pacientes que no toleran la leche que mejor deslactosados, y si ya no toleran hilo deslactosado, entonces buscar otros sustitutos como la leche de almendra, leche de soya, pero quitar de todos los lácteos puede ser un problema a largo plazo, principalmente en las mujeres, porque el calcio es fundamental para evitar futuros problemas como de osteoporosis, ¿verdad? Uy, ¿y si uno pretende sustituir esa fuente de calcio? Bueno, puede uno usar suplementación, o sea, con calcio, pastillas de calcio, multivitamínicos que tengan calcio. Otra cosa importante es la vitamina D, que digamos la vitamina D3 suele estar baja en los pacientes que tienen disbiosis. Nosotros sabemos que la vitamina D también se produce por la acción del sol, pero nosotros, a pesar de que vivimos en un país tropical, bueno, al menos yo me unto bloqueador por todo lado. Entonces, muchos pacientes tienen deficiencia también de estas vitaminas. Entonces, suplementar y buscar fuentes de calcio en otros alimentos.
Tenemos otra consulta, doctor. Dice, buen día, me extrajeron a ver si lo digo bien, la hipófisis. Ajá. ¿Ok? Y me suministran las hormonas vía pastilla e inyección. Y ahora me cuesta bastante bajar de peso. Cuando como natilla, me cae como una patada, dice. Saludos, tengo 54 años. Ok, entonces hay cirugías muy complejas, ¿verdad? Probablemente ya tenía un adenoma o una situación ahí en hipófisis, que es una glándula ubicada en el sistema nervioso central. Y hay consecuencias que se pueden dar después de procedimientos quirúrgicos hormonales. Eso sí tiene que ir muy de la mano del endocrinólogo, ¿verdad? Que es el médico que le va a dar seguimiento de esta parte hormonal. Y en cuanto a la parte digestiva, las mismas recomendaciones, ¿verdad? Intentar evitar dietas muy restrictivas, hacer actividad física y en caso, digamos, que algún alimento esté cayendo muy pesado, transitoriamente a veces uno tiene que retirarlo y pues obviamente buscar cuál es la causa del problema para revertirlo. Vean, es muy bonito recibir tantos mensajes con consultas para el doctor, lo cual quiere decir que, dos cosas. Doctor, usted explica muy bien, número uno. O la gente padece mucho. Y la gente padece mucho, qué torta. Pero bueno, para eso estamos, para eso está este espacio de hoy puntualmente en donde estamos hablando del síndrome del intestino permeable. Pero, en fin, otras consultas relacionadas con su salud de la pancita, digo yo en términos más simples, pues son bienvenidas todas esas consultas. Pero también recibimos muchos mensajes para participar en las rifas que estamos haciendo. Fenomenal. Les recuerdo, hay un kit de Be Natural, hay 3 gorras de Yoka que están lindísimas, un kit de Florex y hay 2 kits de Cicadex. Vamos a ver si nos da chance de rifarlos todos, pero yo creo que es buen momento de ir anunciando por lo menos un ganador. Me parece. Por lo menos un ganador. Ya Vamos lo tenés a ver. por ahí. Aquí está. Vamos a ver. Johandra Sánchez Peraza. Ella nos escribió y dice, yo quiero la gorra de Yoka, soy Team Yoka. Así que, dice, después de toda mi familia, soy full Team Yoka. Así que, felicidades, Johandra, ya una gorra es para vos. ¿Y saben quién también participó por una gorra? Y ¿quién? Se la ganó. Diego Armando Orozco Sánchez. Es que están lindas, ¿verdad, chicos? Están chivísimas. Yo les Sí. voy a escoger cuáles para cada uno. Confíen en mí. Ok, porque están de distintos colores, la tipografía es igual, el tipo de bordado y la calidad de estas gorras es buenísima, así que también Diego Armando Orozco Sánchez se lleva una gorra de Yoka. Hay otra persona que está participando y es usted, ya casi le decimos si se ganó o no esa gorra de Yoka, pero también Rosibel Arias Hidalgo, usted se ganó un kit, ese kit de Be Natural, porque usted yo sé que le gusta mucho el programa, es de nuestras más fieles oyentes, así es que el kit de Be Natural es para vos, Rosibel. Nos queda todavía una gorrita y ahorita les decimos quién resulta ganador o ganadora. Pero continuamos con el tema. Nos acompaña el doctor Farhad Rezvani y hay una pregunta que es clave en esto. ¿Existe alguna clase de predisposición genética para padecer de intestino permeable? Pues sí, y también hay muchas situaciones genéticas que pueden favorecer la aparición de enfermedades a consecuencia del intestino permeable. Digamos, no todos los pacientes que tienen intestino permeable van a terminar en una enfermedad celíaca, ni en una enfermedad autoinmune, ni en una alergia alimentaria, no. Como todo, digamos, en medicina tiene que haber una relación entre el huésped, el factor de agresión o el factor que está generando el problema y la genética. Esas son las 3 cosas que siempre juegan rol. Entonces, definitivamente, y uno lo ve, los pacientes que tienen antecedentes de que la abuelita, que la mamá han padecido del colon, de dolor abdominal, inclusive que tienen factores de riesgo para cáncer gástrico o cáncer de colon, son los pacientes que tienen más riesgo. Entonces, la genética siempre juega. O sea, nuestros padres nos heredan muchas cosas lindísimas, pero bueno, también otras cosas no tan positivas. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Sobre lo bueno que nos heredan, aprovecharlo y potenciarlo. Y lo malo, prevenir. Por ejemplo, si nosotros tenemos antecedentes en la familia de enfermedad del corazón, ¿qué es lo que tenemos que hacer nosotros? De comer bien, mantener los lípidos en control, hacer ejercicio, y para la microbiota no es la excepción. Si nosotros queremos tener una salud digestiva buena y en realidad todo el cuerpo, porque hablamos que este intestino permeable puede ser factor de riesgo para otras cosas. Por ejemplo, esas sustancias inflamatorias pueden entrar al torrente sanguíneo, ir a los vasos sanguíneos, ser factor de riesgo para acelerar la enfermedad aterosclerótica, o sea, problemas del corazón o los vasos sanguíneos, o por ejemplo las enfermedades neurodegenerativas, Alzheimer, Parkinson y otros tipos de deterioros cognitivos se han asociado a esas sustancias en el intestino permeable que pueden entrar y generar problemas. Entonces, si hay factor de riesgo para cualquier enfermedad, nosotros tenemos que ser mucho más estrictos que el resto de la población, lamentablemente. Doc, es muy difícil hoy día porque, ¿verdad? Si dejas una cosa para mejorar algo de la salud, te causa afectación por otro lado, ¿verdad? ¿Cómo lograr ese balance idóneo? Pues desde el punto de vista nutricional, ¿verdad? Yo sé que no es su área específicamente, pero está estrechamente relacionada. Ahora usted nos decía comer fibra, frutas que no sean muy altas en azúcar, el tema de los lácteos, pues también hay que consumirlos.
¿Qué recomendación nos da usted como gastro que día a día recibe gente con distintos padecimientos y que usted dice, ay, es que si hubiera? Sí, yo lo que he aprendido en estos años de práctica es que ninguna dieta restrictiva es buena. O sea, transitoriamente a veces uno tiene que quitar algunos alimentos. O hay condiciones médicas como por ejemplo un paciente con enfermedad celíaca que sabe que nunca más va a poder comer gluten. Pero por ejemplo, los pacientes que son sensibles al gluten, no celíacos, o los que tienen alguna alergia alimentaria, inclusive se pueden dar algunas terapias y se puede, digamos, quitar el alimento por un tiempo para intentar reintroducirlo, no es en todos los casos. Entonces, al final de cuentas, la mejor forma es tener un estilo de vida equilibrado. O sea, si nosotros tenemos que consumir como 30, 40 gramos de fibra, y para hacerse una idea, una manzana tiene como 1.5, 2 gramos, o sea, es poquito. Significa que tenemos que comer fibra con ganas, o sea, que cada grupo de alimentación, que cada comida que hagamos, le pongamos un poquito de verde, un poquito de ensalada, un poquito de alguna otra fruta. Y lo otro es, digamos, intentar poco a poco hacer varios tiempos de comida para hacer como hábitos de la alimentación. A veces nos brincamos el tiempo de comida y el yogur que uno se lleva al trabajo vuelve a la casa, ¿verdad? Eso pasa muchísimo. Entonces, más que todo, adquirir la disciplina de comer de todo y también de, pues, tomar agua y hacer ejercicio, que son cosas fundamentales. Doctor, ¿y cómo no normalizar estos padecimientos gastrointestinales? Porque yo siento que tal vez con otros órganos o tal vez con otras condiciones o enfermedades, la gente está como más atenta, pero ya hemos como normalizado, ay, me duele el estómago, siempre que como me inflamo, o siempre ando lleno, o inclusive las mujeres también pasamos por distintas fases en donde nos inflamamos, nos desinflamamos, etcétera, etcétera, pero ¿dónde hacer ese alto y decir, no, yo creo que esto ya sí es de cuidado? Esa es una acotación muy, muy interesante porque es cierto, o sea, hay situaciones en el día a día que pueden afectar la microbiota de forma transitoria y que no se va a convertir en un problema crónico. Por ejemplo, las fases del ciclo menstrual, o sea, eso es muy, muy, muy frecuente. Las mujeres dicen, sí, cuando estoy cerca del periodo menstrual es donde tengo más distensión, donde tengo más gas, donde me cuesta más comer. Esto uno lo puede ver. ¿Cuál es el problema? Cuando eso es diario, cuando eso es frecuente, cuando eso es continuo, o cuando asocia banderas rojas, por ejemplo, que ya me afecta la calidad de vida, que estoy faltando el trabajo porque tengo que incapacitarme por el dolor. Cuando me afecta, digamos, las relaciones interpersonales, o sea, que yo ya no quiero ir a comer si me invitan a la casa de un amigo porque lo que voy a comer me va a caer pesado. Cuando ya estoy viendo, digamos, que estas afecciones digestivas se trasladan a otros problemas fuera de lo digestivo, como por ejemplo, que ya tengo demasiada fatiga crónica, que tengo problemas de estrés severo. Hemos hablado en el pasado que el estrés tiene mucha relación con el intestino, porque la serotonina, que es el neurotransmisor que tiene que ver con la felicidad, y las vías de la dopamina tienen mucho que ver con la microbiota. O sea que la fuente de la felicidad, también tiene mucho que ver con nuestra alimentación y con nuestros intestinos. Entonces, al final de cuentas, hay tantas cosas que juegan rol en estas enfermedades, que muchas son subclínicas. O sea, nosotros podemos tener un intestino permeable y tal vez no darnos ni cuenta. Por ejemplo, los pacientes que tienen hígado graso, se ha visto que esos pacientes, aunque no tengan síntomas digestivos, pueden tener intestino permeable y que eso puede favorecer la aparición a futuro de cirrosis u otras enfermedades cardiovasculares. Entonces, al final de cuentas, es un problema muy frecuente, porque además nosotros ya no vivimos como antes, vivimos en ambientes donde ya no comemos tanta fibra, donde nos exponemos a mucho antibiótico, y los que vivimos en áreas urbanas todavía peor, ¿verdad? Ni siquiera nos exponemos a las bacterias buenas que hay en el ambiente. Entonces, por eso es tan frecuente. Tengo una pregunta, Doc, relacionada con su materia, pero creo que puede ser útil porque a veces uno se va de paseo o viaja fuera del país. ¿Qué tan conveniente es estarse desparasitando? Y menciono estos dos escenarios, pero tal vez usted me dice, Nati, es súper bueno, viaje o no viaje. ¿Este hábito qué implica? ¿Qué repercusión tiene para el organismo? Claro, bueno, nosotros como sociedad y como país hemos cambiado mucho. Digamos, cuando yo estaba chiquitillo, yo me recuerdo que a todos nuestros primos llegaba abuela con las 2 pastillas de desparasitante y nos daba a todos como una camada, ¿verdad? Eso, como uno con las mascotas. Exactamente, lo quería decir así, pero no directamente, ya me ayudaste. Yo lo digo, usted lo piensa, yo lo digo, tranquila. Esto ya, digamos, una práctica que cada vez vemos menos. ¿Por qué? Porque usualmente eso se hacía en áreas endémicas. Antes nuestro país, los principales problemas, hace unos 40, 50 años, era más de problemas infecciosos, como parasitosis, etcétera. Pero ahora más bien, la humanidad en general, y nuestro país no es la excepción, ha virado, y los problemas más frecuentes más bien son las enfermedades crónicas. Las personas ahora fallecen de enfermedades crónicas con mayor frecuencia. Entonces, esto más bien es la consecuencia negativa del exceso de uso de antibióticos e inclusive desparasitantes, porque hay algunos parásitos que se pueden considerar comensales, o sea, como gérmenes no malos del intestino. Entonces, ya desparasitar de forma habitual a todos los miembros de la familia no es tan necesario. O sea, mejor hacer un examen de ese, a ver si hay algún parásito realmente que genere problema.
Otra cosa aparte sería, por ejemplo, las áreas rurales, las reservas indígenas, donde nosotros llegamos y vemos pues problemas severos de parasitosis. Ahí sí se hacen escaneos y el Ministerio de Salud va y desparasita por áreas endémicas. Eso es totalmente diferente. Pero hoy por hoy no se recomienda para todas las personas andar desparasitando si no hay síntomas o no hay algún germen específico. Doctor, ¿qué le decimos como mensaje final a las personas que en este 2025 quieren comenzar a cuidar más de su salud gastrointestinal? Y como dijimos anteriormente, no normalizar ciertos síntomas que se han convertido en parte del día a día. Entonces, para hacer como este resumen, la salud digestiva realmente implica o impacta profundamente la salud de todo el cuerpo porque es nuestra puerta de entrada. Y como puerta de entrada nosotros tenemos que ser los que hagamos la bienvenida a lo bueno y a lo malo, irlo retirando poco a poco. ¿Qué cosas hay que ir quitando poco a poco? El exceso de azúcares o harinas refinadas, eso impacta negativamente a la microbiota. El exceso de grasas, principalmente grasas trans, las que se encontramos en los sobrecitos, en los alimentos fritos, eso irlo limitando. También incrementar el consumo de fibra. Recordemos que lo verde, que lo orgánico es lo que tiene más fibra y si vemos que con la alimentación no es suficiente, uno puede conseguir fibra en cualquier supermercado, en cualquier pulpería, el psyllium, el mucílago, todo eso se encuentra con mucha facilidad, entonces realmente no hay excusa. Hidratación, 2 o 3 litros de agua, ejercicio, vivir en comunidad, vivir feliz, intentar hacer cosas buenas, porque al final del día eso también impacta muy profundamente toda esta situación y recordar que los hábitos buenos del estilo de vida nos van a ayudar a nuestra salud digestiva, pero también al resto del organismo y en ocasiones se pueden utilizar algunos suplementos como por ejemplo la glutamina, vitamina C, vitamina D3, e inclusive enzimas y probióticos para el manejo de estas enfermedades. ¿Dónde lo podemos encontrar, doctor? Bueno, nosotros estamos en el grupo Equilibrium, el 8880-2931 y en nuestras redes sociales como grupo equilibrium.cr, nos pueden buscar en el Instagram, Facebook y la página web. Si quieres más contenidos como este, suscríbete a nuestro canal de YouTube.